Es por eso que ahora en esta nueva serie que estamos empezando, la serie de Romanos, que vamos a hacer un viaje a través de todo el libro de Romanos. Probablemente esté terminando esta serie en marzo aproximadamente del próximo año. Tendremos algunos stop, tal vez en la Navidad, el Año Nuevo, siempre un mensaje para la ocasión también cae muy bien. Pero definitivamente el libro de los Romanos es el libro de doctrina más amplio que hay en toda la Escritura. El apóstol Pablo hace una exposición como no lo hace en ninguno de sus otros libros. No quiere decir que no haya doctrina en sus otros libros, pero creo que el libro de los Romanos es el que más. ¿Por qué? Porque la iglesia en Roma no comienza o no es fundada por uno de los apóstoles, sino que probablemente es de aquellos que en Hechos 2, cuando es el tiempo de Pentecostés, de entre los que estuvieron en el pueblo, de esos primeros 3,000 que se convirtieron, algunos de ellos regresaron a Roma y comenzaron con la iglesia en Roma. Y entonces ellos es muy probable que no tuvieron acceso a los primeros evangelios, ¿no? Ya Mateo, Lucas estaban escribiendo, pero todavía no habían sacado el final, digamos, la edición final de los evangelios. Entonces, Pablo hace llegar esta carta a los romanos antes de su viaje, poniendo esta doctrina tan clara. Hace una exposición tal como la hiciera un fiscal. El fiscal comienza hablando de las pruebas que existen en contra de los culpables. Hace una exposición totalmente clara y luego echa abajo toda la evidencia o todas las pruebas que puede presentar el abogado defensor. Las echa abajo y luego se obtiene el resultado esperado, una condena. Eso es lo que muestran los primeros libros de Romano, para después mostrar la gracia de Dios. Por eso este mensaje le he llamado justicia, injusticia, porque también es de lo que trata el capítulo 1 de Romanos. Los destinatarios es obvio, es el pueblo de Roma donde hay creyentes, no solamente romanos, también hay judíos, hay griegos que se están reuniendo dentro de esta iglesia incipiente. A mí me llama mucho la atención que una de las iglesias más importantes del mundo en ese tiempo comienza en Roma y comienza ya como el resultado de la venida del Espíritu Santo, como el cumplimiento de la promesa. Ahí está Priscila, esta persona que abre su casa, las puertas de su casa para que ahí tengan las primeras reuniones. Por eso en alguna parte que vamos a leer más adelante y que la voy a explicar, justamente Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Y a veces cuando no tenemos todo el contexto claro decimos, no, yo tampoco me avergüenzo del evangelio. Pero ¿por qué Pablo dice esas palabras? Pero no quiero adelantarme a aquello, sino quiero comenzar desde Romanos 1, versículo 1. Ahora va a ser fácil poder seguirme porque vamos a ir en orden. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Quiero comenzar desde aquí, queridos hermanos, haciendo una exposición de lo que se refiere cuando el apóstol está hablando y está presentando sus credenciales. Primero, el de ser apóstol. Y luego el propósito del cual ser apóstol. Porque muchas veces hablamos de la separación que tenemos que tener de ciertas cosas. Y si tú le preguntas a la mayoría de cristianos, va a tener una lista de todo lo que uno tiene que separarse. Probablemente no tomes, no fumes, no digas malas palabras, no bailes apretadito, entre otras tantas cosas, ¿no? Tenemos una lista de todos los no. Pero ¿y cuál es el propósito?
de esa separación. Entonces Pablo es mucho más enfático, no en hablar de lo que tenemos que separarnos, sino cuál es el propósito de ese escogitamiento que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Y él dice, para el evangelio de Dios. Entonces yo desde ahí quiero comenzar preguntándote a ti, a cada uno de los que estamos aquí, ¿cuál es el propósito de que Cristo nos haya llamado y nos haya mostrado de su amor, de su gracia? No nos llamó para que seamos nada más buenas personas, para que si éramos alcohólicos o drogadictos ya no seamos alcohólicos o drogadictos, para que si antes éramos fornicarios ahora ya no seamos fornicarios, sino que Pablo está exponiendo que él ha sido llamado para el evangelio. ¿Tú para qué has sido llamado? En el versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Cuando leemos esto rápidamente podemos decir, Pablo está haciendo nada más una salutación, pero no está haciendo una salutación, sino que todo esto sienta precedentes tan profundos de nuestra doctrina, de lo que nosotros creemos, de lo que es el cristianismo, no como una religión, sino en ese estilo de vida y en ese cambio en nuestra vida que debe existir cuando nos acercamos a Jesús. Y esta no es una promesa que nace con nosotros, que ahora, decimos, asistimos a Arco y entonces en Arco ahora las cosas son así. No, porque claramente esto el Señor lo había prometido desde la antigüedad a través de sus profetas en las Santas Escrituras. Y en el versículo 3 y 4 habla de la Trinidad. Esta palabra no está escrita no la encontramos en la Biblia, en las Escrituras como tal, no hay esta palabra. Pero aquí la podemos ver claramente, habla de que Él hace la promesa. ¿Quién hace la promesa? El Padre. ¿A través de quién? De su Hijo, con poder según el Espíritu de santidad. Cuando habla del Espíritu de santidad, está hablando del Espíritu Santo. Y entonces está hablando de la Trinidad, está hablando del Padre, está hablando del Hijo, está hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que mucha gente piense que esta Trinidad no existe? Porque la palabra no está, no quiere decir que la grandeza de nuestro Dios esté representada y mostrada en tres personas. No tres dioses, un solo Dios manifestado en tres personas, iguales en santidad y dignas de adoración. Amén. Y dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Ese llamado del que hablaba hace un momento, lo recibimos de parte de Él. Hoy hay mucha gente que decide ser. Un día amanece y dice, creo que es un buen día para hacerme pastor. Creo que ahora la pandemia me dejó sin trabajo, creo que me voy a poner una iglesita o cosa por el estilo. Eso no funciona así. Hay mucha gente que puede estar predicando de esa manera, pero debe haber un llamado, debe haber un escogitamiento para hacerlo desde un púlpito. Pero todos hemos sido llamados. A eso hacía la referencia hace un momento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de ese llamado de Dios en tu vida? Yo sé que aquí hay de distintas profesiones, oficios, con distintos talentos, distintas habilidades, pero todos fuimos llamados con un propósito mucho más alto de lo que somos nosotros, que es mostrar el Evangelio de Cristo y el reino de Dios aquí en la tierra. El versículo 6 continúa diciendo, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo.
Tú ya no eres de la que sabemos, de la que está a tu lado, No, tú eres de Jesucristo, porque cuando eres de Jesucristo, entonces tú vas a poder hacer la función de esposo, de esposa, de hijo, de lo que quiera que sea, en tu trabajo, como empleado, como jefe, como ciudadano. Vas a poder hacerlo cuando tú en verdad eres de Jesucristo, cuando dejas de ser tú y es Él morando en ti. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y aquí Él da una salutación que no solamente la da en la carta a los romanos, la da en la carta a los corintios, la da en la carta a los gálatas, la da en la carta a los efesios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, queridos hermanos. Qué bonita salutación. Sin duda no solamente es palabras dichas con un buen deseo, sino que es una exposición de lo que Dios quiere para nuestra vida. Reciban mi gracia y la paz, no como la da el mundo. ¿Recuerdan esas palabras de despedida del Señor Jesús? Cuán importante es la paz, entendida no como la ausencia de problemas, sino como la confianza en Cristo en medio de los mismos. Luego viene el deseo de Pablo de visitar Roma. Y esto está plasmado no solamente en esta carta. Si ustedes han leído Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27 y 28, narra ese viaje tan complejo de Pablo. Pero veamos lo que dice. Desde el versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Esta porción, que es el deseo que Pablo tiene de ir a visitar a los romanos, y en el cual habla cosas que nos muestran algunas de esas cosas que nos van a aclarar muchos de los pensamientos que a veces tenemos en nuestra vida. Porque Pablo tiene un gran deseo de ir a los romanos. Y Pablo, recuerden, es escogido para ir a predicarles a los gentiles, a los griegos. Ya no es llamado para predicarle nada más a los judíos, sino a los gentiles. Y entonces, ¿cómo no ir a la capital del mundo en aquel tiempo, el Imperio Romano? Ir a la misma Roma y predicarle al César. Uno podría decir: para esto fui llamado. Pablo podría decir: ese es. Y entonces él dice: he tenido muchos deseos de ir, pero no ha habido cómo, no se han dado las cosas. He sido estorbado.
Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que él dice que él en sus oraciones siempre los lleva a los romanos. ¿Cómo creen que oró Pablo en ese sentido? Señor, te pido por la iglesia en Roma. Señor, facilita mi viaje para poder ir. Señor, provéeme. Dame todo lo que necesito. Señor, que cuando llegue allá encuentre un buen lugar donde hospedarme. Tener todo lo que necesito, Señor. Ablanda el corazón de los romanos para cuando llegue y todo eso. Y si volvemos a Hechos 27 y 28, nos damos cuenta de que el viaje, cuando es ya para ir, él no va como un apóstol a la iglesia, él va como un prisionero a Roma. Él está siendo llevado de cadenas. Y uno dice, pero ¿y entonces qué? ¿Falló Dios? No, sino que no es la voluntad del hombre, ni la de Pablo, la que se hace, sino que es la voluntad de Dios. Y Dios decide llevarlo de esa manera. Son más altos sus pensamientos que los nuestros. A veces nosotros hacemos unas oraciones y cuando no han salido como nosotros queremos, nos decepcionamos y comenzamos a mirar. Si somos nosotros mismos, bueno, ¿en qué fallé? A lo mejor Dios no me quiere, tiene favoritos y cosas por el estilo. Y si somos alguien que mira desde fuera, ese hermano debe estar en pecado. Ese hermanito no debe andar muy bien en su relación con Dios, por eso Dios no le concede los deseos de su corazón. Y no es así. Simplemente es la voluntad de Dios que se desarrolla de una manera que nosotros no entendemos. Es como juzgar una película viendo 5 minutos de esta. No, de ninguna manera. Dios ya vio la película completa y Él sabe cómo se dan las cosas. Y Pablo es llevado como un prisionero porque Él apela. Los judíos lo iban a castigar, a juzgar, y él dice un ratito, yo soy ciudadano romano y yo quiero apelar al mismo César para mi caso. Él quiso ir unas cuantas veces por sus propios medios. La palabra dice que Pablo trabajaba también, aparte de ser apóstol, también tenía de vez en cuando dejaba su trabajo apostolar y iba a construir carpas y también dice la palabra que levantaba ofrendas. Recordemos que esta carta, cuando escribe esta carta a los romanos, él termina su tercer viaje misionero y escribe esta carta desde los Corintios, como diciendo, terminé mi trabajo aquí, ahora voy para allá. Pero en esos 3 viajes él intentaba ir para allá, en su camino a España, porque el deseo de Pablo era llegar a predicar en España. Entonces dijo, de pasadita paso por Roma. Los deseos del hombre. Pero a la final no fue así. El Señor le dijo, no, vas a ir a Roma, pero no como tú lo estás diciendo, sino como yo te he llamado a hacer. Y a mí me encanta, porque aquí quiero volver nuevamente al versículo 1. ¿Cómo se presenta Pablo? Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Alguien debe haber escuchado alguna vez esa predicación que tengo que se llama doulos. Y doulos es la palabra que ahí está usando. Pablo, doulos de Jesucristo. Esclavo es propiamente la traducción. Más que siervo, porque a lo mejor siervo lo entendemos como alguien que, bueno, está trabajando para otro. No, es esclavo. Pero nadie puede ser esclavo de Dios en contra de su voluntad, sino que este hombre decide vivir bajo la voluntad de Dios. Y a pesar de que sus oraciones son en favor de ir a proclamarles a los romanos el evangelio, y él dice, Señor, no sé, tal como oramos nosotros, porque Pablo es un hombre como nosotros. Él dice, yo quiero ir de esta manera. Y el Señor le dice, no es así. Y yo no lo veo a él rezongando, ni diciéndole, Señor, no me quieres, vos creo que tienes a favorito, creo que Pedro es tu favorito, cosas por el estilo. Simplemente él acepta la voluntad de Dios tal y como viene. ¿Por qué? Porque la confianza de un siervo, de un esclavo, no está en sus capacidades, sino en aquel
que lo llamó a la luz admirable. Y entonces, Él se ve a sí mismo, versículo 14, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy, ¿qué dice? Deudor. ¿Cuántos de nosotros podemos vernos de esa manera, queridos hermanos? ¿Cuántos de nosotros podemos vernos como deudores? No como escogido, el mimado del Señor. Mimado. Deudores del Señor. Porque ¿qué tenemos nosotros que no nos haya sido dado? ¿Dónde está nuestra humildad para decir miserable soy? Tal como le dijo el hijo de Jonathan a David, ¿se acuerdan? ¿Cómo le dijo? A ver, ¿quién se acuerda? Perro muerto. No le dijo nada de mimado, le dijo, ¿quién es este perro muerto para que tu gracia esté sobre mí? Y Pablo se ve de la misma manera. Y para aquellos que han leído las Escrituras, saben que Pablo tiene un currículum. Ni los apóstoles que tenemos ahora, que han seguido en todos los seminarios, tienen un currículum como él. Él nace y desde que es pequeñito, es instruido por los sumos sacerdotes, por el sumo sacerdote, por Gamaliel, hebreo de hebreos, o sea, de los pesados. Él es un peso pesado, pero cuando él mira la gracia, no le queda nada más que convertirse en un siervo y en encontrarse como un deudor, diciendo, anhelo ir a Roma, no para predicarles porque yo soy el gran Pablo, sino como dice el versículo 11 y 12, porque deseo veros, deseo ver como una iglesia nace de una predicación que hace Pedro. Obviamente no dice en Hechos 2, pero es un acontecimiento conocido, ¿no? En Pentecostés, y el Espíritu Santo en una predicación convierte a 3,000 personas, y de esas 3,000 personas no es, ay, es que yo todavía no sé tantas cosas, no, sino que de esa gente regresa a su ciudad de origen, porque recuerdan que eran de distintas partes. Regresan a su ciudad de origen y abren una iglesia y él dice, wow, yo quiero ir a verlos porque quiero comunicarles algún don. Yo algo tengo para servirles a ustedes. Pero el versículo 12 dice, para ser mutuamente confortados, porque yo tengo mucho que aprender de ustedes. Qué apóstol tan diferente a lo que hoy creemos que debe haber, ¿no? Los tipazos que creen que ya no tienen nada que aprender, que todo lo saben. Pablo dice, algo tengo que aprender de ustedes. Yo quiero ir a darles algo, algún don, algo debo tener para servirlos, porque eso es, para servirlos. Y así sean confirmados en lo que ustedes saben, porque es bueno que un maestro, que alguien que tiene un entendimiento, algo de Dios, pueda darlo a la congregación. Por supuesto que es bueno, pero eso no quiere decir que esa persona no tenga nada que recibir del resto. Y eso es lo que me ha encantado de esta congregación, de nuestra congregación, que el Señor nos ha dado este espacio para reunirnos, que todos aprendemos unos de otros. ¿Cuántas lecciones he aprendido de ustedes? Y a mí me maravilla porque yo y mi esposa generalmente siempre hemos dicho, es más lo que hemos recibido que lo que creemos que podemos haberles dado. Por eso cuando Pablo habla estas palabras me identifico con él. No porque me sienta un gran hombre como él, sino que como les conversaba ayer en el grupo de conexión, hay unas palabras de John MacArthur que a mí me cambió la perspectiva con respecto a los grandes hombres de Dios. John MacArthur dice, no hay grandes hombres de Dios. Hay pequeños hombres
con un gran Dios. Y yo creo que en verdad es así. Sin duda hay cosas tan increíbles que el Señor hace. ¿Cómo negar lo que Pablo hace? Estamos leyendo doctrina purísima a través de un hombre, pero ¿por quién? Inspirado por el Espíritu Santo. Y hoy expuesto ante ustedes y llegando a sus corazones por el mismo que lo inspiró a Pablo, el Espíritu Santo de Dios. Y entonces luego dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabes de dónde nacen estas palabras? No me avergüenzo del Evangelio. Lo que pasa es que en Roma estaban los mayores templos. ¿Sí? Está el mayor templo de la cultura romana. Está ahí el templo de Diana. Diana de los Efesos está en Roma. Roma es, como aplicó sus técnicas de conquista, iba a un lugar, ponía su gobernador, pero la cultura la absorbía. Entonces, cuando Roma va a Grecia y conquista Grecia, no solamente los conquista a ellos, sino que también asume su creencia, su religión. Y entonces uno de los templos más grandes que había en Roma era el de Diana de los Efesos. Y también había, recuerden, conquistaron al pueblo de Israel, a los judíos, entonces también estaban los templos de la religión, de la cultura judía. Tal como pasa hasta estos días en Jerusalén, 3 credos en una misma ciudad. En Jerusalén está la cultura judía, está la musulmana y está el cristianismo. Y en ese tiempo también. Y entonces, claro, el que tenía su credo, su religión, pues tenía un gran templo. Y si ustedes se fijan en Roma, ¿qué es lo que había? La casa de Priscila. La casa de los creyentes. Los grupos de conexión, las iglesias de hogar, llámese como se quiera llamar. Ahí es donde se fraguaba el cristianismo. Y entonces, claro, la gente miraba eso y ayer les leía justamente en Hechos 28, los romanos cuando Pablo llega le dicen, oye, queremos escuchar de tu propia boca acerca de esta secta, y utiliza esa palabra, de esta secta de la cual todos hablan en contra. ¿Te imaginas? Entonces tenía un descrédito. A eso es a lo que se refiere cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no es templos, no es sabiduría de hombre, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Eso es más grande que un templo. Eso es más grande que tener un espacio físico enorme, lleno de 5,000, 10,000, 50,000 personas. Es salvación para todo aquel que cree. ¿Lo crees? Y entonces ahí queda plasmado lo que Pablo está anhelando. Y ahora vamos a la parte final del capítulo 1. La ira de Dios contra la humanidad, la injusticia, porque hasta el momento hemos hablado de la justicia, llamando Dios a Pablo, Pablo entendiendo que es nada más un siervo, un doulos, deudor de los sabios, de los ignorantes. Los sabios eran los que creían saberlo, los ignorantes eran los que no sabían nada. Se cree deudor de todos ellos. ¿Deudor de qué? De lo que él recibió, darlo por gracia. No sé qué tan deudor tú te sientas del Señor en tu vida. Pero Pablo se siente así. Y yo creo que hoy el Señor nos está enseñando que tenemos una deuda que no está siendo cobrada, no es que está aumentando intereses, sino que el Señor dice que lo que tú has recibido de gracia también lo des. Hasta ahí vemos la justicia de que el justo por la fe vivirá. Pero luego viene la parte de la injusticia. La ira de Dios contra la humanidad. La ira, sí, la ira.
Porque así como tenemos a un Dios de amor, también tenemos a un Dios que arde en su ira cuando la injusticia, llamada justicia o sabiduría del hombre, quiere prevalecer contra él. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, dice propiamente, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿A qué se refiere esto? Y para aquellos que están en el Instituto Ministerial, lo veíamos hace pocas semanas. Hablábamos que justamente en la creación y en la naturaleza está expresado Dios. Y que aquel que quiera negarlo es porque quiere ser ciego. No porque es ciego, no porque no lo puede ver, porque la palabra de Dios dice que está manifiesto, claramente visible. Es la palabra que utiliza. Se hacen claramente visible, no ahora, sino desde la creación. Cualquiera que tenga ojos para mirar. Y ustedes dirán, entonces los cieguitos no tienen lo mismo, o sentidos para sentir. No pueden negar de que hay un Dios, de que hay un arquitecto, de que hay un creador. Nadie puede ser tan absurdo de creer que un edificio se construyó solo. Es que había una partícula de polvo y luego estalló y se creó un edificio con toda la parte de luz, las ventanas, las puertas, los ascensores y todo eso. Nadie en sus 5 sentidos podría decir algo así. ¿Por qué creemos que el hombre en su sistema tan complejo es simplemente producto de la nada? Que todo lo que existe es producto de la nada. Hasta ahora la ciencia del hombre no avanza a descubrir todas las cosas que Dios creó al mismo ritmo que lo destruye en su mala mayordomía. Porque definitivamente el que quiere ser necio es necio. Y el que quiere ser sabio buscará en la sabiduría de Dios las respuestas para todo. Así que no hay nadie que se pueda excusar. ¿Cuántos nos hemos hecho esa pregunta? ¿Y qué pasa ya con los guaraní que están en medio de la selva y que nunca han escuchado el Evangelio, pero tienen la creación de Dios? No hay una cultura que no haya dicho, hay algo más grande. Por eso en la ignorancia adoremos al sol, adoremos al águila, adoremos a lo que sea, pero siempre habrá algo más grande. ¿Por qué? Porque está escrito en el corazón del hombre. El 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y uno puede hablar y decir, esos son los que nunca han escuchado de Dios. ¿Qué pasa con aquellos que han escuchado acerca de Dios y su corazón sigue siendo necio y sus razonamientos son más grandes? ¿Qué pasa? Porque el ignorante ignora, pero el que ha tenido la oportunidad de conocer a Dios, ¿qué pasó? La misma Escritura dice, se envanecieron. Se envanecieron pensando que sus razonamientos y sus pensamientos son más altos, son más grandes. Y entonces su necio corazón fue entenebrecido. El 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron ignorantes. ¿Cuántas veces no podemos ver eso a nuestro alrededor? Gente que cree tener gran inteligencia, gran sabiduría, que tiene la respuesta para todo,
pero no son más que necios delante de Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquellos que alguna vez han escuchado alguna predicación mía en este lugar, saben que no solamente se está refiriendo hacia aquellas imágenes que podemos hacer. Ay, es que aquí una imagen, es que es solamente para venerarle. Está diciendo claramente. Perdóname si todavía tienes imágenes en tu casa. Perdóname si todavía crees. Pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Pero querido hermano, querida hermana, no solamente se refiere a ese tipo de imágenes, sino que dice que se hicieron una semejanza a imagen del hombre. Muchas veces hemos hecho a Dios a imagen nuestra, y eso también es pecado. Eso también va en contra del segundo mandamiento. Cuando nosotros creemos de que Dios tiene que juzgar como nosotros creemos. No, es que Dios es tan bonito que pues yo no soy tan malo, entonces a mí no me... No, es que Diosito a mí sí me va a perdonar. ¿Cómo un Dios tan bueno puede juzgar tan duramente? Y entonces rebajamos a ese Dios que tiene sus pensamientos más altos que los nuestros, que es todopoderoso, que es santo, santo, santo. Lo rebajamos a nuestro entendimiento vil. Y entonces cambiamos la gloria del Dios incorruptible por un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. El 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios mismo, dice, los entregó. ¿Por qué? Porque ya no querían entender. No querían entender de que hay un pensamiento más alto. No querían entender lo que Pablo entendió. Pero Señor, yo te pedí ir a Roma tranquilamente y tú me llevas de esta manera. Bueno, no importa, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos de nosotros podemos hacerlo? Y entonces estamos luchando hasta que el Señor dice, basta. Te entrego a tus pensamientos. ¿Quieres pensar así? Piensa así. Por eso hay mucha gente que dice, pero pastor, el buen pastor va atrás de sus ovejas. Deja las 99 y va por la una. Sí, el buen pastor hace referencia a Jesucristo, no a tu pastor, no a este, porque no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, no se puede servir a quien no quiere ser servido, no se puede llevar las buenas nuevas a quien no quiere recibir las buenas nuevas. Pero es que usted está enseñando otra cosa. No, te estoy enseñando la Biblia. Mira bien cuando da la enseñanza de la oveja extraviada. Claramente no se refiere a la labor pastoral, se refiere al Hijo de Dios buscando a quien se había perdido. Nosotros somos esa oveja perdida. Y quien dio su vida por nosotros, por ir a buscar lo que se había perdido, no es Juan Diego. Es aquel que murió en una cruz hace 2000 años y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y delante de quien toda rodilla se doblará y reconocerá que es el Hijo de Dios. El que no entiende eso, entonces, ¿qué dice? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y aquí está para los que dicen que todo amor es igual, que el amor, Dios es amor y que los religiosos son. No es la religión,
es la palabra de Dios, no escrita por hombres, escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Porque ¿quién puede negar de que esto ha sido escrito por hombres? Sí, por más de 40 autores en un lapso de 1500 años, distintas personas opinando sobre temas cruciales, pero todos coinciden como que fuera un solo autor, porque el Espíritu Santo lo hizo. Aquí tomemos a 5 personas y preguntémosle sobre el aborto, y cada uno va a tener una opinión diferente. ¿Te imaginas 40 autores, 1500 años, unos reyes, otros pescadores, unos doctores, otros carpinteros, otros siervos, y todos opinando exactamente igual, escribiendo un libro que es la palabra de Dios inspirada en su corazón y escrita por la mano de hombres? Pero es la palabra de Dios. Esto no lo dice un religioso, que de religión, ni Jesús tuvo religión, y yo creo que aquí ninguno de nosotros tendrá más religión que la que habla la Escritura, cuidar por las viudas y por los huérfanos. Esa es la religión pura y sin mácula. Aparte, cualquier otra cosa es religiosidad, y en eso yo no participo. Pero sí participo en las buenas nuevas del Señor. Pero el que no participa dice: ya que cambiaron esta verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. ¿A cuáles criaturas? Ustedes dirán, ahora ya no se adora a los coyotes, a las águilas y todo eso. ¿A cuál criatura? A uno mismo. Porque no hay peor Dios que uno mismo endiosándose. Entonces, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Los 3 últimos versículos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contranatura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mira lo que dice. No necesita traducción, solo necesita leerse tal y como está. El lesbianismo, el homosexualismo, y quienes piensan de esa manera están corrompidos, y Dios los entregó a eso. ¿Quieres eso? Toma eso. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hasta ahí uno dice, wow, qué terrible. Y esto es lo que hoy estamos viviendo. Pero ¿quieres ver qué más encontramos en esta lista? Murmuradores. ¿El murmurador está en lo mismo que el homicidio? Sí. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¡Wow! Y en esa misma lista, ¿qué dice? Desobedientes. ¿Más? Qué lindo que es cuando la palabra de Dios mismo nos enseña, ¿no? No hay más que darle vueltas aquí. La palabra de Dios pone en la misma lista al desobediente a sus padres, que al soberbio, que al altivo, que al homicida, al que está lleno de envidia, al que engaña.
necios, desleales, sin afecto natural. Padres que por un amor pernicioso destruyen a sus hijos. Hijos que no aman a sus padres y los odian y aborrecen. Pero es que yo tengo razones para hacerlo. El Señor no te pide razones, te dice que hagas lo correcto. Amar no necesariamente quiere decir permitir. Yo puedo amar a mis padres que no conocen a Dios, que me han hecho daño, puedo amarlos, inclusive con una distancia saludable. Sin afecto natural. Hasta los animales protegen a sus crías recién nacen. Y el hombre mata a sus propios hijos. Obviamente me refiero a la mujer. En su propio vientre. Eso ya no es natural. Por eso dice sin afecto natural. Hombres que juraron amar a sus mujeres las abandonan y tal vez por eso estas mujeres toman esas decisiones. El aborto no solamente es de mujeres matando a sus hijos, son hombres abandonando a las mujeres y a los hijos. Implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Obvio que sí, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no solo las que los hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Qué contundente la palabra de Dios. No solamente los que lo hacen, sino también los que se quedan callados frente a ese tipo de situaciones. Los que dicen, bueno, que ahí hagan lo que quieran. Sin amor natural. Y sin duda nosotros, y lo vamos a ver en futuras prédicas, justamente dice, y nosotros éramos iguales. Porque el amor que hoy tenemos para predicarle a la gente y decirle estas verdades, que no es Juan Diego trayendo un tema, he leído la Biblia, eso es lo que he hecho. La misma palabra de Dios nos confronta. Y el amor para hablar de esta transparencia y esta claridad a todos nosotros, a los que nos escuchan. Y que probablemente por esto dejemos de ser una iglesia popular. Nunca hemos sido populares. Conocidos sí, pero populares no sé qué tanto. Pero no se trata de ser populares, sino que por el afecto, que no es natural, sino que viene de Dios en nuestro caso. Tenemos que hablar y predicar las verdades del Evangelio de Cristo. Hoy hemos empezado con el capítulo 1 de Romanos y así vamos a ir capítulo a capítulo, dejando que la exposición de la palabra de Dios traiga luz. Porque luz o lámpara es a mis pies tu palabra, mi Señor. Pongámonos de pie. Amado Padre, gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno y maravilloso, Señor. El justo por la fe vivirá y sin duda cuando miramos a nuestro corazón no somos justos, Señor. Somos hacedores de maldad. Pero si no es tu gracia y por la fe en nuestro Salvador Jesucristo, no nos encontraríamos dignos porque no lo somos, pero somos dignos en Cristo Jesús. Y cuando entendemos eso, Señor, es imposible no decir, siervos tuyos queremos ser, pero no solamente en una expresión de servicio, sino que queremos un propósito para nuestra vida, Señor. Tal como lo llamaste a Pablo a ser tu siervo, siervo por elección. Asimismo queremos encontrar un propósito para nuestra vida, Señor, que vaya mucho más allá de nuestro egoísmo y nuestra satisfacción personal, sino que vaya en esa necesidad de ser deudores,
del griego como del judío, del ignorante como del sabio, del que a nuestro criterio puede merecer como del que no puede merecer. Somos deudores, porque precio de sangre has pagado por cada uno de nosotros. Y no hay forma de pagarlo si no decidimos que nuestras vidas sean doulos para Dios. Gracias, amado Dios. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos aquí. Habla a sus corazones, de la misma manera que le hablaste a Pablo a través de tu Espíritu, y que seamos llamados a vivir en santidad para la gloria y la honra de tu nombre, Jesús. Amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.